Saludos bellos meditadores y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí yo hablo del yo para el yo. Hoy tengo un tema que me emociona muchísimo para los que me conocen y saben mi camino en lo que pudiéramos llamar el camino del místico, el cual es esa esencia de nosotros que espera ser encontrada. Como Ra dice, el buscador busca el uno, este uno debe ser buscado. Ese es el camino del místico, el reconocimiento del uno en uno mismo. Y la razón por la cual me emociona poder hablar de esto hoy es porque hay una canalización de Quo que me gustaría leerles hoy para que tengan esa impresión de la Confederación en cuanto a lo que es la meditación, a lo que es la conciencia como tal. Así que voy a utilizar el lenguaje místico, por así decir, de lo que es el entendimiento de la conciencia. Ustedes me conocen que me gusta hacer siempre advertencias de lo que significa el vocabulario, de lo que se utiliza. Y en este caso, sabemos que hay diferentes estados de conciencia, densidades de conciencia, etc. Aquí estamos hablando de la conciencia pura, que realmente lo es todo. No es una conciencia para luego otra. Estamos hablando del creador como tal. Y aprovecho para decir, que quizá lo diga dentro de un rato, pero hay una relación directa dentro de lo que es la conciencia en este contexto y el creador. En pocas palabras, el creador es la conciencia. Ahora, para poner un poco más de contexto en todo esto, esta es una canalización que voy a dividir en dos partes porque hay suficiente de qué hablar con los primeros párrafos y luego hay más información que no me va a dar suficiente tiempo para poder ponerlo aquí, así que lo leo en la próxima semana sin duda. Y se complementan bastante bien porque para los que han estado haciendo mi curso o están haciendo este tipo de enseñanza, que es la que estoy dictando conmigo, van a reconocer exactamente el proceso por el cual yo explico mi método del autoconocimiento del yo, del creador, de la conciencia pura. Y ese método en realidad está dividido en tres partes en mi método, pero consiste de dos. Hay una razón por la cual puse un paso intermedio, que es para darle más tiempo a que la mente se acostumbre a esta sensación del no soy. Y es lo primero que vamos a ver aquí en el proceso de meditación hacia el yo. Y la semana que viene vamos a hablar de lo que yo llamo, en mi tercer paso, lección, que es el colapso de la dualidad. Es cuando finalmente le damos un cese a la diferencia entre lo que yo soy y lo que hay allá afuera. El colapso entre objeto y sujeto. Entonces, aquí en esta canalización, o al menos en esta respuesta en particular que Quo nos da, se ve esta realización de lo que es el colapso de ambas, y por eso lo quise dividir así. En esta primera parte, sin embargo, voy a leerles lo que a mí me parece que es Gary Bean. Si lo conozco lo suficiente, sé que está interesado en estos temas y sobre todo es un asiduo a Ramana Maharshi, y es quien hace la pregunta para iniciar esta sesión. Y dice, quien yo creo que es Gary: Ramana Maharshi dijo que todo lo que se necesita para realizar el ser es estar quieto. En las tradiciones de la iluminación se da mucho valor a la quietud, incluido su propio mensaje, el mensaje de la Confederación, se quiere decir básicamente. Y pregunta, ¿qué significa la quietud? ¿Cuál es la importancia de la quietud? ¿Cómo se puede llegar a estar verdaderamente quieto? De nuevo, Gary, si creo que es él, se refiere al mensaje de la Confederación, no solamente nuestras tradiciones que hablan de la iluminación, sino la Confederación le da mucha importancia a lo que es la quietud en el estado de meditación. Y en base a eso,
sabiendo que la Confederación no son canalizaciones. Yo tengo que admitir honestamente que no conozco de otras canalizaciones salvo los de la Confederación, pero no estoy seguro si se enfatiza lo suficiente el estado de meditación. Me parece que es muy importante recordar esto, sobre todo porque es la única manera, es el estado final de conexión con el resto del universo. O sea, hay una realización cósmica, a niveles realmente cósmicos, en lo que es la realización del ser, no a un nivel intelectual, como normalmente sucede en los inicios del entendimiento de la iluminación, del no dualismo, sino a un nivel experiencial. Yo no les puedo describir la experiencia mística que se deriva a diario de poder colapsar esta idea de dualidad mientras estás en el estado de presencia del Creador, no solo en estado de meditación, sino cuando tú quieras lo puedes sacar. Entonces, para mí es la razón por la cual me motiva a querer dar esta enseñanza de distintos modos. Es por la cual muchos de ustedes me conocen ya, y eso es precisamente lo que se está enfatizando aquí. Ahora, para empezar lo que es la canalización como tal, voy a empezar por leerles el saludo clásico de Quo, y dicen lo siguiente: soy Quo y los saludo en amor y en luz en este día. Les agradecemos que hayan invitado nuestra presencia una vez más. Siempre es un honor y un placer unirse a su círculo de búsqueda, porque ustedes traen los verdaderos deseos de sus corazones cuando vienen a este lugar y buscan, como lo hacen, juntos más información, iluminación o inspiración del Creador único que existe en todas las cosas, en ustedes también. Aquí tal vez te resulte más fácil descubrir estas sencillas verdades porque estás con aquellos de mente, corazón y espíritu afines que junto a ti buscan lo mismo que tú. Aunque cada uno de ustedes a su manera busca de manera única, porque cada uno de ustedes tiene un camino único que ha recorrido, regresando al Creador único y encontrando que ese es el lugar donde siempre han estado. Les pedimos este día, como siempre lo hacemos, que tomen las palabras que les ofrecemos que tienen un valor para ustedes y las usen como quieran, dejando atrás todas las demás que no tienen valor para ustedes. De esta manera podemos sentirnos más libres para hablar de lo que tenemos que ofrecer, sin temer que se infrinja el libre albedrío, ya que somos buscadores, al igual que ustedes, y estamos felices de compartir lo que hemos encontrado en nuestros viajes. Mi primera pausa es para comentar un poco el saludo de Quo Ki y también llevarlos a ustedes a la invitación que les hago con respecto a la idea de convertirnos en buscadores juntos, porque cuando buscamos juntos, la iluminación es mucho más grande. Quiero aprovechar el momento para decirles la razón por la cual hay un grupo de Facebook que se llama Gaia Despierta. Y la motivación en realidad por detrás de todo esto, que fue al inicio, yo ni siquiera tenía mi canal de YouTube abierto o estaba empezando a abrirlo. En pocas palabras, mi canal de YouTube abrió junto al grupo de Gaia Despierta. Porque una de las cosas que me vino en ese momento fue, si vas a hablarle a una audiencia, esa audiencia va a querer tener un foro que no sean los comentarios de YouTube, sino un foro donde puedan hablar y discutir estos temas. Mi canal en la actualidad va por 10.000 suscriptores y el grupo de Facebook acaba de romper los 3.000 integrantes. Lo que quiere decir que esta intención que yo tuve de alguna manera iba congruente con todo lo que yo estaba haciendo. Ahora, para revelarles un poco más la intención emocional de mi parte de crear estos grupos, o el grupo y el canal, era la de poder reunir a la gente que piensa igual y empezar a hablar entre nosotros, a buscar juntos. Recientemente, de hecho este fin de semana que acaba de pasar, hicimos una reunión masiva como nunca habíamos hecho y el resultado fue
hermosísimo. La grabación todavía está ahí, más de 4 horas, casi 5 horas hablando entre varios de nosotros y con muchas personas, incluyéndose por 5 horas durante la conversación. Menciono esto porque Quo está hablando del grupo de personas que estaba canalizando ese día en marzo del 2018, si mal no recuerdo es la fecha, 2017, marzo 18, 2017 fue esta canalización, la cual desafortunadamente no está en español, y aprovecho para decir que la traducción es mía, así que cualquier error me lo pueden atribuir a mi flojera de no corregirla luego de hacer la traducción automática, más allá de los primeros toques que le doy. Pero también aprovecho para decir que esta canalización la pueden encontrar en inglés y la pueden conseguir en mi canal de YouTube en este episodio particular si la quieren leer en inglés, si hablan inglés y leen inglés. Entonces, para ponerle un enfoque a lo que acabo de decir sobre el grupo de Gaia Despierta en Facebook, es que es un portal que tenemos para reunirnos todos de manera abierta y poder discutir juntos estos temas que nos interesan. Ahora, con respecto a la comunidad, lo que pueden esperar ahí, que es la iniciativa que acabamos de empezar, es mucha conversación entre varias personas que tienen una pasión enorme por hablar de sus temas favoritos y, por supuesto, invitándolos a ustedes a que hablen de sus temas favoritos con nosotros. Esa es la idea. Y para aquellos que quieren una comunidad ahora más exclusiva conmigo, los invito a que se empiecen a unir a Patreon o Patreon, como pudiéramos decirlo en español, que es una plataforma donde yo tengo a mi círculo íntimo de personas, buscadores y estudiantes que están en esta búsqueda conmigo del camino místico, que es precisamente el que vamos a hablar aquí. Del mismo modo, les digo, como dijo Quo, si hay algo que resuene con ustedes en todo lo que acabo de decir, acéptenlo. Si no, rechácenlo y continúen. Hablando de continuar, vamos a continuar con el comienzo de la respuesta de Quo, luego de haber hecho esa introducción, y dicen lo siguiente. Preguntan por ese punto de quietud dentro del corazón de cada alma que todos los buscadores conscientes de la verdad desean experimentar, al menos de vez en cuando, sino finalmente en lo que pueden llamar el estado estable de conciencia. Cada uno, dentro del estado meditativo, tiene una oportunidad mucho mayor de vislumbrar esta quietud, porque dentro del estado meditativo están tomando un microcosmos de su experiencia y de alguna manera, digamos, lo protegen de las ondas y flechas de la fortuna escandalosa, como se ha dicho, que existe sin el estado meditativo en el mundo que los rodea, en su reino normal y en su manera de funcionar. Solamente aquí puedo hacer una pausa importantísima para discutir las primeras frases que dicen en este párrafo. Cuando mencionan que cuando dicen, vamos a leer otra vez, preguntan por ese punto de quietud, que es la pregunta en realidad de Gary, cuando dice, este punto de quietud, ¿cómo se consigue? ¿Qué significa? ¿Por qué siempre hablan de esto con tanta importancia? Le pregunta Gary a Quo. Y este punto de quietud del cual preguntan, dice Quo, dentro del corazón de cada alma que todos los buscadores conscientes de la verdad desean experimentar. En pocas palabras, lo que nosotros queremos experimentar como buscadores al encontrar el yo supremo, no el yo, mi alma, mi propósito, mi origen. Estamos pasando por encima de todas estas búsquedas. Todo esto al final, la creación se quiere conocer a sí misma, y esa creación no se quiere conocer o no se detiene en su búsqueda al saber de qué densidad vengo, de qué planeta puedo venir, cuál es mi propósito aquí en la Tierra, cuáles son mis encarnaciones pasadas. No, esta búsqueda va hacia el infinito, y por eso es que llamamos esto el camino del misticismo, porque la palabra misticismo o místico viene de misterio.
de algo que nosotros no podemos indagar, pero que podemos experimentar. Y a eso es a lo que se invita con esto. Entonces, cuando dicen que lo que pueden llamar el estado estable de conciencia, ya esta parte me da para poder abrir un tema extenso. Dense cuenta que nosotros utilizamos el vocabulario de una manera para poder expresar aquellos conceptos que son imposibles de transmitir a menos de que sea telepáticamente, por así decir. Pero no contamos con esa fortuna todavía, así que tenemos que utilizar el lenguaje. Aparte, nuestro lenguaje occidental está basado en lo que es el modelo materialista de separación. En pocas palabras, nuestro lenguaje está precedido por la concepción de que vivimos en un mundo material, en un mundo dividido por partículas, separado. Entonces, cuando utilizamos el lenguaje para hablar de un aspecto de lo que es este organismo viviente, tenemos que hacer una incisión en nuestra experiencia de unidad para poder hablar en conceptos, en palabras, en términos. Y para eso tenemos dos palabras que yo en mis enseñanzas hago una especie de escindir entre lo que es el continuo de la experiencia de unidad para poder dividir lo que es la mente y la conciencia. El cuerpo va pegado de la mente porque, como dice Ra, el cuerpo es la criatura de la mente. Pero cuando dividimos o escindimos lo que es la conciencia y la mente, hablamos de la mente como algo que es, incluso le atribuimos también por razones de concesión al entendimiento humano, le atribuimos el hecho de que es un elemento separado de la conciencia. Esto no es cierto, pero para poder enseñar esto tenemos que hacer concesiones en lenguaje, como ya dije, sobre todo porque para nosotros esto suena a que es un elemento separado. Entonces, la realidad es que la mente y la conciencia no están separadas. En pocas palabras, no existe una mente y existe conciencia. No existe una mente que está llena de conciencia, ni tampoco existe una conciencia que genera la mente. Lo único que ocurre o lo único que hay es pura conciencia. Hay una manera simple en la que ustedes pueden percibir esto, y es tratar de ver la realidad sin ningún tipo de pensamiento. Nota que la única manera de tú poder dividir la realidad es a través de pensamientos. Por ende, la realidad no depende de lo que llamamos la mente. La mente no es más que un movimiento, una actividad de la conciencia. Y de esa manera es que la conciencia puede percibirse a sí misma como separada. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si notan en la canalización, y fue brillante de parte del transcriptor, quien escribió básicamente toda esta canalización luego de ser transmitida, porque puso comillas en la frase estado estable de conciencia. Puso estado estable entre comillas, lo que quiere decir que no es en realidad un estado estable de conciencia. Es la conciencia, es la pura conciencia. Es como decir el océano cuando está estable, se puede ver como océano. En realidad el océano, con su actividad, ya sea turbia o calmada, sigue siendo el océano. La conciencia sigue siendo conciencia. Entonces el estado estable no es más que el reconocimiento del océano, el reconocimiento de la conciencia, que toda actividad del océano, llamemos olas, corrientes, remolinos de agua, cualquier tipo de movimiento del agua, no es más que el océano en movimiento. Toda esta realidad es la conciencia en movimiento. Por ende, cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta de que
lo que estamos experimentando en realidad es la base de todo lo que existe. Ahora, voy a continuar. Esto fue la primera frase del primer párrafo que estoy leyendo, pero se hace un poco más fácil. Como siempre, a mí me encanta escribir el libro completo por el cual nos vamos a basar. Y eso es básicamente el estado de pura conciencia, que es lo que vamos a descubrir aquí. Kuo continúa diciendo: cada uno dentro del estado meditativo tiene una oportunidad mucho mayor de vislumbrar esta quietud, porque dentro del estado meditativo están tomando un microcosmos de su experiencia y de alguna manera lo protegen de las ondas y flechas de la fortuna escandalosa, y ahí se extienden dentro de lo que es la poesía que ya leí. Una manera poética de explicar lo que es nuestra vida actual. En el estado meditativo lo que estamos haciendo es colapsar básicamente lo que es nuestra actividad diaria de pensamiento, de ser, en nuestra personalidad, y volvemos a buscar. Por eso es que hablan que estamos tomando en ese microcosmos de la experiencia y lo estamos protegiendo de lo que son las actividades diarias, cotidianas de nuestro ser, de nuestra personalidad, de lo que somos. Y en el estado meditativo estamos tratando de observar cuál es la fuente de toda esta actividad mental y corporal, por supuesto. Ahora, en el siguiente párrafo, y quizá me detenga varias veces en este párrafo que es relativamente largo, dicen: en el estado meditativo, cuando has sido capaz de relajar tu mente por completo y dejar que todas las preocupaciones y cuidados se queden en el camino por el momento, este es un proceso que puede conducir a tu experiencia de la unidad de ti mismo con el Creador, que siempre existe, mis amigos, en todo momento. En esta primera parte del párrafo lo que están insinuando es que cuando somos capaces de relajar la mente por completo y de dejar todas las preocupaciones y cuidados, este proceso en el cual estamos relajándonos tiene en esencia el potencial de llevarnos a la experiencia de la unidad de nosotros con el Creador, que existe por supuesto en todo momento. Este es otro punto importantísimo que puedo ramificar de esto que dicen, porque tiene que ver con el hecho de que a veces nosotros pensamos que tenemos que llegar al Creador. O sea, necesito llegar a mi casa para poder meditar y estar una vez más conmigo mismo, porque aquí afuera, en la Matrix donde estoy, no puedo estar conmigo mismo. Esto es uno de los problemas que veo más común en las personas que están en estos procesos de entender la unión con el todo. Es digamos que prevalente, por supuesto, en toda la búsqueda espiritual. Cualquier persona que esté en la búsqueda espiritual está buscando esta unión con el Creador. Y aquellos que están en la búsqueda del Creador tienden a tener este último problema de poder colapsar lo que es el estado meditativo del Creador con la realidad que llamemos, como dice Kuo aquí, escandalosa y llena de eventos, ¿no? Entonces, para mí es importante mencionar esto, porque dicen que de ti mismo con el Creador, esa unidad de ti mismo con el Creador que siempre existe en todo momento. Porque si bien en la meditación puedes tomar atisbos de este Creador, entonces también existe la posibilidad de que puedas traer este Creador a tu realidad. Está presente en todo momento. Entonces existe eso. Existe en esencia en todas partes de nuestra vida. Y el trabajo en realidad es el de revelarlo básicamente hacia nosotros, hacia nuestra vida cotidiana. Pero empieza por supuesto en el reconocimiento, y para eso está el estado meditativo. Continúan y dicen: lo que intentan hacer en su estado meditativo es ser conscientes de esta unidad, porque no hay nada más que el Creador a su alrededor o dentro de ustedes. No hay nada más que el Creador para hacer la creación. Y esto es exactamente lo que el Creador hizo. En cada una de estas partes del párrafo se le puede decir tanto. Una vez más, lo que intentamos hacer en el estado meditativo es estar conscientes de la unidad. Déjame decir algo para que
podamos normalizar estos términos, unidad, creador y conciencia, todos son sinónimos aquí. La unidad que se siente al buscar o al encontrar, al revelar el creador, es la misma que es lo que nosotros llamamos conciencia pura. Entonces, no hay más nada que el creador, dicen ellos. Precisamente esta parte, cuando dicen que no hay más nada que el creador, pone un fin a las revoluciones mentales de decir, tengo que encontrar aquello que soy yo. Tú eres todo lo que hay en realidad. Y es en este discernimiento, en este encuentro del yo con el yo, que puedes decir, ahora lo experimento, puedo experimentarlo. Y ese es mi anhelo, de verdad, poder traer a esta tierra, a mi propio modo, para aquellas personas que resuenen con mi trabajo, con las lecciones que doy, porque es algo tan, no voy a decir simple, pero es algo tan básico que lo queremos poner más complejo de lo que es. Y ciertamente lo encontramos en muchísimas de nuestras tradiciones antiguas, y con eso me refiero incluso a las más recientes, que pudiéramos llamar espirituales, que tienden a ser un poco complejas innecesariamente, o posiblemente necesarias para aquellas personas que necesitan un camino largo y arduo, lo cual no es mi camino. Dicen que no hay nada más que el creador para hacer la creación, y esto es exactamente lo que el creador hizo, queriendo decir que no hay nada más que pura conciencia para generar esta conciencia o esta visión de conciencia. Si se dan cuenta, esto es fácil de entenderlo en el hecho de que nuestra conciencia, que es lo único que hay, lo único que nosotros podemos decir de nosotros mismos, es aquello que estamos conscientes de ello. Por ejemplo, cualquier título, cualquier identidad que yo me dé, o cualquier título o identidad que yo le dé al universo, tengo que estar consciente de ello primero antes de darle ese título. Por ende, lo que precede a toda experiencia es la conciencia de ello. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, la conciencia es lo único que hay. Y en este entendimiento, en esta experiencia de decir si la conciencia es todo lo que hay, entonces mi experiencia en sí está hecha de pura conciencia. Este es el creador y no hay nada más que el creador. O sea, no hay un universo allá afuera que la conciencia está observando. El universo está hecho de esa conciencia. Todo lo que tú percibes está en esa singularidad de tu conciencia pura, de ese punto que existe en ti. Ahora, cuando dicen esto es exactamente lo que el creador hizo, es precisamente porque el creador único es esa conciencia que se está viendo a sí mismo. Tú eres una apertura dentro de ese creador. Si ustedes están en este momento pensando como que, Gabo, esto no me encaja porque no tiene sentido, es obviamente porque lo estás viendo desde el punto de vista materialista, lo cual es completamente entendible y aceptable. Pero ahora, nota lo siguiente en tu experiencia, que puedes hacer el experimento ya. Tu imaginación crea un universo. Y esa imaginación, ¿dónde está? ¿Acaso está en alguna parte de tu cerebro? No la hemos encontrado. ¿Está en alguna parte, si lo queremos poner más abstracto todavía, está en alguna parte de tu mente, localizada en algún lugar? No. Ni la mente, ni la imaginación, ni los pensamientos, ni nada de lo que tú estás viendo en realidad, en tu imaginación interna, está en ningún lugar. No tiene un lugar en el espacio, ni tiene un tiempo en la eternidad. Está hecho del espacio y tiempo sin dimensiones, que eres tú, tu pura conciencia. Por ende, cuando abres los ojos ahora y te das cuenta de que hay un universo aparentemente externo, en realidad es un universo interno del creador, que es lo que estás viendo tú como creador. Y todo eso se proyecta, todo el universo se proyecta en ti. Todo lo que tú puedes ver está proyectado en ti. Por eso es que dicen que no hay nada más que el creador para hacer la creación, y esto es exactamente lo que el creador hizo. Continúan y dicen, todo lo que está hecho todo lo que está hecho del amor del creador, de la luz del creador.
y de la unidad del Creador. De modo que cuando entras en un estado meditativo y dejas que las preocupaciones del día se desvanezcan, y esto, mis amigos, puede llevar mucho tiempo o un tiempo, dependiendo de la naturaleza de tu mente, de la naturaleza de tus emociones y de la naturaleza de la experiencia previa que precedió a la meditación o de las preocupaciones que puedas tener en tu mente. Estos son retos. Estos son esos retos, esos catalizadores que se presentan a diario. Y dentro del estado meditativo es posible, durante un breve periodo de tiempo, permitir que se alejen de tu conciencia. Fíjense, hay algo que se puede ver aquí, que es que cuando nosotros, está al revés de como me gustaría decirlo a mí, porque se van hacia esas preocupaciones que podamos tener, hacia esos catalizadores, esos retos que tenemos que pueden de alguna manera nublar nuestra percepción de la pura conciencia. Pero al hacerlo, nos están revelando que cuando eso se desvanece, entonces entramos en ese estado de sensación, de unión con el Creador. En pocas palabras, cuando logramos o cuando la mente logra calmarse, porque no hay nadie que la calme. Eso es otro dato importantísimo en esto. No hay nadie que la calme. La mente se calma sola. Y en ese momento es que tu propia conciencia, que estaba dándole atención a la mente, se ve a sí misma, porque no hay más nada. No hay creación. Hay solamente un vacío. Se me olvida quién dijo esto, pero... y capaz y lo traduzco bastante mal. No sé si fue William Blake, posiblemente quien lo dijo, que cuando veo el vacío por suficiente tiempo, el vacío me ve a mí mismo, o el vacío me empieza a ver, o el vacío stares back at me, es lo que dice en inglés, me ve, o me ve de vuelta. Y es precisamente lo que sucede aquí, cuando la mente deja de revolucionar. Te das cuenta de que la conciencia que la estaba percibiendo se empieza a ver a sí misma. Y ese es el mayor estado de meditación. Eso es para todos los que creen que Samadhi es algo místico, un estado de conciencia inalcanzable. Eso es completamente falso y mal estructurado. El estado de Samadhi es el simple reconocimiento de que la conciencia se ve a sí misma. Es bastante simple. No voy a hablar de los distintos estados de Samadhi que el Buda habla, Nirvikalpa Samadhi y todos los demás, porque no van al caso. Y tiene que ver con un lenguaje que no es el materialista en realidad, sino que habla, expone, es científico en términos de cómo hablar de la conciencia. Y por eso es que no tenemos una palabra específica en sánscrito que se refiera a conciencia. Eso somos nosotros en nuestro estado materialista aquí en el mundo occidental. Por eso es que adoro hablar de esto y por eso es que te invito de verdad a que te unas a las comunidades que he creado, ya sea a la comunidad abierta en Facebook, como dije, o a mi comunidad cerrada un poco más hacia la enseñanza de estas conversaciones, que es para aquellas personas que realmente se sientan a gusto con este tipo de conversaciones conmigo. Y ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo, pero no más propaganda. Ya bastante con las que incluí en YouTube. Ahora, cuando dejamos eso, entonces podemos observar al Creador. Y esta es la invitación general. Ahora, vamos a ir un poco más rápido sobre lo que queda, porque ya tenemos la base. Y ahora estamos hablando con Quo sobre lo que son técnicas para lograr estos estados. Quo dice: muchas entidades utilizan técnicas de respiración o mantras o imágenes dentro de la mente interior para enfocarse en ellas con el fin de alcanzar un enfoque único, es decir, un enfoque sobre esta unidad del yo con el Creador, del yo con todo lo que hay, como quieras describirlo. La respiración lenta y rítmica, las inhalaciones y exhalaciones profundas, son medios muy efectivos para permitir que la discordia y la desarmonía desaparezcan, digamos. Porque la concentración en la respiración, al inhalar y al exhalar, relaja la mente más completamente al final de la exhalación, de modo que es posible
En este punto de la respiración, detener la respiración brevemente durante una cuenta de 6 o 7 u 8 y en este punto tomar conciencia del sentimiento unificado del yo con todo lo que es. Luego, cuando vuelvas a respirar, mantén la concentración en este punto y, una vez más, detén la respiración cuando la exhalación esté completa. Aquí se habla un poco de lo que son las técnicas de meditación en las cuales uno se enfoca con la respiración, con mantras, con imágenes dentro de la mente con cualquier tipo de sonido o música que es bastante útil, de verdad, para poder... En realidad lo que hace todo esto es enfocar la mente. Si se los puedo dibujar de una manera, la mente siempre está activa. En el estado de meditación lo que se busca es reducir la actividad de esta mente y si lo podemos forzar a través de dirigir toda nuestra atención, que normalmente se va hacia los pensamientos y la actividad mental, toda esa energía, toda esa atención, enfocarla en un punto, en un solo punto. Entonces, estamos acercándonos mucho más a lo que es la sensación de estar en unidad con el Creador. Sin embargo, incluso en la respiración o en la visualización de una imagen, estamos enfocándonos en algo y la conciencia no se ha relajado por completo. Pero este es sin duda uno de los métodos que muchos podemos utilizar para poder llevar nuestra mente a un fin. Y esto no es como que se hace en una sesión y la gente se frustra y dice, no, ya no quiero meditar más porque no puedo. Es natural que la gente diga eso y hay razones por las cuales eso ocurre, pero no es la razón. O no es una razón para dejar de meditar. Mejor dicho, esto se consigue o se revela a través de bastante tiempo de práctica. Es como intentar jugar un deporte por primera vez y frustrarte porque no sabes jugarlo. Tienes que practicarlo. Y esta es una analogía un poco extraña aquí porque estoy hablando de practicar algo como que si fuera una actividad. Lo reverso aquí es que es practicar la no actividad. Es básicamente lo que quiero decir. Entonces, respiraciones, mantras, sonidos, imágenes, música, todo esto ayuda a enfocar la mente en algo para que se distraiga de toda la actividad mental anterior, pero no es necesaria en el punto último de enfoque, que es el de la creación misma, el creador mismo. Yo les puedo confesar que no tengo esa concentración hacia imágenes internas. Lo único que puedo sacar de aquí es respiración. Por el resto, mi enfoque de meditación simplemente se va hacia lo que es el punto el máximo de realización. Y puedo ver, mi amiga Anabela, hermana Anabela, se va a reír cuando escuche esto porque va a decir, ok, eso va con tu personalidad por esto, esto y esto. Pero es la misma razón que yo puedo ver que es con la que me fui por la ley del uno. Porque la ley del uno se deshace de todo tipo de entendimiento metafísico, de cualquier tipo de concepción periférica y se va directo al grano. Y no por coincidencia, mi enfoque con el no dualismo ha sido con el camino directo, que se deshace de toda mitología, misticismo, de fábulas, de manera de explicar lo que son los distintos dharmas que existen a través de todos los distintos budas. Se deshace de todo eso y va directo al grano. Por ende, en la meditación yo voy a hacer lo mismo. No prendo música, no pongo incienso, no me importa si ahí el vecino está cortando el monte. A mí lo que me importa es que me siente a explorar esa sensación de que estoy consciente. Punto. El vacío. Me gusta ver el vacío con el propio vacío. Entonces, menciono todo esto para que sepan que no tienen por qué necesariamente hacer respiraciones, mantras, imágenes. Por eso es que se crea la imagen caricaturesca del buscador espiritual iniciático que está empezando y se encierra en el cuarto con audífonos, recitando mantras, tratando de enfocarse en una imagen y sonando un gong cada 5 minutos, rodeado de cristales, inciensos y etc. Me resulta muy cómica esa imagen. No hay nadie que realmente sea así, pero es así como uno al principio se empieza a ver. Es una caricatura de lo que realmente somos inicialmente. Entonces no es necesario ninguna de estas, sino la que te resuene. Si te gusta prender un incienso y te relaja, hazlo. Yo tengo mi propio ritual, como ya expliqué hace poco,
con lo que son ángeles, con mi propia inteligencia superior, y la confederación la incluyo. Mi corazón, donde tengo el principio que Jesús representa aquí, mis padres ahora también que están en el plano astral, y por supuesto mis maestros. Yo tengo un ritual que hago, y eso no quiere decir, Gabo, dame tu ritual para yo también alcanzar un punto en el que tú estás. Busca tu propio ritual, es lo que te voy a decir. Ahora, para no seguir extendiéndome aquí, porque se habla más de esto en los próximos párrafos, Quo dice: cuando esto se lleva a cabo durante un periodo de tiempo, puedes descubrir que hay un sentimiento etérico que se da a conocer al no haber ya necesidad de crear conscientemente el enfoque unificado. Este enfoque unitario se convierte entonces en algo que se experimenta automáticamente, y simplemente eres testigo de ello mientras continúas respirando como lo has hecho. Enfocarse en una imagen o en un sonido puede tener el mismo efecto, es decir, permite que los pensamientos extraños desaparezcan para que la mente pueda ser consciente de un solo punto, el centro del ser, totalmente relajado y siendo uno con el Creador. Mientras más yo explico en los párrafos anteriores, menos tengo que explicar en esto. Porque fíjense que en esta parte, cuando dicen que cuando esto se hace por bastante tiempo, se puede descubrir que hay una sensación etérica, hay algo que está presente en nuestra meditación, que se empieza a revelar sin la necesidad de que nosotros enfoquemos nuestra atención en algo. Este enfoque unitario, o sea, esto que se revela, se convierte entonces ahora en algo que se experimenta automáticamente y que simplemente somos testigos. Eso es, testigos, mientras continuamos respirando. Bueno, en el ejercicio particular, que yo sí admito que tengo que decir, lo que me llevó a la meditación profunda y de horas de ser posible cuando tengo el tiempo, puedo pasar horas en realidad en este estado, ha sido el método de respiración de Wim Hof, el cual es fantástico para mí, para mí particularmente. Gracias a que empecé a hacer esas respiraciones es que me comprometí a hacer meditaciones largas, pero dejé de depender de ello por mucho tiempo, porque lo que me interesó fue el estado en el cual me llevaba. Y en ese estado empecé a entrenarlo sin la necesidad, o no entrenarlo, pero a llegar a él sin la necesidad de respiraciones. Que es básicamente lo que dice Quo aquí. Ese estado es lo que se empieza a revelar. Entonces, enfocarse en una imagen o en un sonido puede tener el mismo efecto. O sea, permite que los pensamientos que están divagando desaparezcan para que la mente pueda ser consciente de ese punto, ese único punto que existe, que es la conciencia. El ojo que te ve a ti diariamente. El ojo que ve al ego, al ser separado. Ese es el ojo que el ego no puede resistir, no se puede aguantar y necesita distraerse. Por eso busca rápidamente otro, porque sabe que no puede mantener la presencia de la conciencia. Es como el insecto que se acerca al fuego y se deshace. Atraído por el fuego, por la luz del fuego, se desvanece en él. No puede permanecer en el fuego. El ego se desvanece en la presencia del Creador. Las últimas partes que dicen son: estas son técnicas del estado meditativo que pueden ser usadas junto con imágenes, tal vez imaginando la llama de la vela ardiendo lentamente, brillantemente, consistentemente dentro del ojo interno, para que uno se vuelva en un sentido embelesado con la imagen de la llama y una vez más puede entrar en contacto con ese sentido interno del yo, el yo más pequeño que se expresa como su personalidad y el yo más grande que es el Creador único, esperando su realización de unidad con él. Rápidamente, aquí este es otro método, no voy a decir arcaico, pero es bastante viejo, el del estado meditativo, que se establece a través de la vela, una vela prendida. Aquí se dice que lo imaginemos, pero también se puede hacer con una vela prendida y que se pueda observar la llama, no que esté oscurecida como esos velones que nosotros compramos para nuestros muertos, para nuestros ascendidos, como los quieran llamar.
eh, sino una vela que esté desnuda, cuya flama esté desnuda. Y al hacer esto podemos observarla. A mí no me funciona, como ya dije, porque yo tiendo a no ser bueno concentrándome en cosas particulares. Pero sí me resonó muchísimo el poder concentrarme en lo que es la conciencia. Simplemente llevo mi conciencia a la conciencia y ahí se queda como un espejo viendo otro espejo. Pero puede ser útil. Y esto hace lo mismo, básicamente. Me encanta cuando dicen que esto hace que se haga un contacto entre el yo más pequeño, que es nuestra personalidad, y el yo más grande, que es el creador único. Por último dicen, estas son técnicas, mis amigos, que son útiles para lograr este estado centrado de quietud dentro del estado meditativo. Esta es una buena práctica para experimentar a lo largo de tu día. Si son capaces, al menos al principio y al final de tu día, para que puedan comenzar el día sobre una base firme y continuar el día con el sentimiento de unidad, arrastrando con ustedes, soplando desde dentro de ustedes y exudando de ustedes. Al final del día, de nuevo, entrando en el estado meditativo, renovando este contacto y reforzando tu propia experiencia de ello. Exudando quiere decir en esencia lo que es la emanación. Pueden verlo como emanación, transpiración, si lo quieren ver así, de nosotros. Ese principio que conocemos como la creación, el creador que esté transpirando a través de nosotros durante el día. Por eso es que se invita a que de verdad uno medite al principio del día y al final. Al principio del día te prepara básicamente para lo que tienes de por medio, y al final te hace asentar una vez más en este yo. Me parece un ritual incluso meditativo bastante, pero bastante hermoso y congruente con lo que son los ciclos de nuestra vida. Porque cuando despertamos del estado de sueño, estamos despertando de un estado más puro de conciencia, más real. Empezando, por supuesto, en el estado inconsciente que llamamos en lo que es la descripción de los diferentes estados de conciencia. Cuando ahora sí utilizamos la palabra conciencia como estados mentales en realidad. No, el inconsciente se debería crear como sinónimo de no mente. Ese es el inconsciente, no mente, lo cual es un estado puro de conciencia. Luego está, por supuesto, el estado de vigilia, el estado de sueño y lo que conocemos como samadhi. Pero para explicar básicamente lo que es este ciclo hermoso que podemos crear en nuestra vida diaria, es meditar en la mañana para no permitir que la mente de inmediato arranque los motores, por así decir, y empiece ya el día, sino que al arrancar la mente naturalmente al despertar, de repente, claro, uno se lava los dientes. Yo, por ejemplo, saco a Oliver todas las mañanas y me lleno de la naturaleza, porque a él a veces le gusta llevarme por el bosque y caminamos por el bosque y luego regresamos a la casa. Siempre me pide que le haga un cariño, parte de nuestro ritual. Después de ese cariño y masaje que le doy, él se va y ahí yo entro en mi rutina. Pero eventualmente entro al estado meditativo, que es después de mis ejercicios y todo lo demás que hago. Algún día los llevaré por mi rutina para que vean. Eventualmente me siento a meditar, o simplemente me siento en silencio, y es un buen momento como para dejar que la mente, que sabe que tiene que hacer tantas cosas, tengo que grabar, tengo que editar, tengo que hacer conversaciones, tengo que encontrarme con tal persona, tengo que salir, todo eso, ok, descansa un segundo ahí a un lado y déjame recordar quién soy. Esto tiene un impacto enorme que yo no les puedo expresar, de verdad, no lo puedo expresar, pero tiene un impacto enorme en el estado natural de mi día. Y tampoco dependo de ello. Eso es importantísimo mencionarlo aquí, porque yo no dependo de ello. Simplemente cuando puedo lo hago, lo cual es la mayoría de los días. Pero si tengo que viajar y no me da chance, entonces no lo hago, sino que lo hago durante el día. Extiendo esa meditación a través del día en los momentos que pueda. Y puedo estar en ese estado consciente a todo momento en realidad, porque se vuelve parte de ti. No se vuelve algo, o sea, no es algo que tú tienes que buscar, ese oasis
al final de mi día o al principio de mi día. No, lo puedes llevar a cualquier momento de tu día en realidad. Y luego al final del día es importante porque luego que ha pasado todo lo que ha pasado en tu día, quieres descansar. La mente vuelve a descansar, a decantar, si lo quieres ver así, en la conciencia pura. Y al menos así yo lo percibo. Es muy refrescante, de verdad. Y los invito a todos. Si no ha sido suficiente este episodio para invitarlos a meditar, déjenme enfatizarlo aquí al final de los 50 minutos que llevamos. Por favor, mediten. Siéntense en silencio con su propia mente. Obsérvenla. Y déjenla ser, para que eventualmente se calme y puedan sentir al Creador. Con esto llego al final de este episodio. Recuerden que en el próximo voy a seguir elaborando en esta misma canalización y vamos a hablar ahora de lo que es la parte segunda de lo que es mi manera de enseñar esto, que es el volver a la realidad. Cómo salir de este estado meditativo a la realidad. Así que no se pierdan ese episodio. Como siempre, gracias por escuchar. Se te quiere muchísimo. Simplemente por existir, por estar ahí. Y no será sino hasta la próxima.